La libertad de soñar nos da alas para volar y atravesar muros. De hecho, se alcanzan a escuchar como cuatrimotos por allá. Vemos como una persona trepándose. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Estamos en un lugar muy interesante acá en México, que es la frontera, el muro exactamente que divide México de Estados Unidos. Entonces, vamos a conocer este lugar, cómo es y demás. Vamos a ello. Mural de la Hermandad. Somos la misma raza, todos somos hermanos. Comparte tu luz. Y aquí se puede ver cómo el muro viene desde allá. Y acá al lado de México le empiezan a poner como arte y demás. Y aquí hay un área de estacionamiento llegando aquí a Playas de Tijuana, donde está el muro, donde te puedes estacionar. Y empezamos ya a ver todo el arte que tiene acá el muro del lado de México. Frases también muy bonitas por ahí. Mural de la Hermandad. Lo que crees, creas. Por ejemplo, por acá, Just Love, solo amor. Aquí, ahora. Unas manos por acá. Sé feliz, solo por hoy. Paz y amor. Incansables y así varios mensajes. Y vemos que de lejos pues empieza a ver el arte, unos nopales, una playa con su palmera, el sol. De Culiacán, Sinaloa. Un cangrejito por ahí. Por acá se pueden ver también unas banderas. Más mensajes, por ejemplo. La libertad de soñar nos da alas para volar y atravesar muros. Mural de la Hermandad. Unos pandas. Aquí también llegando se pueden observar unas banquitas para sentarte. Aquí al lado del muro. Como un faro también se puede observar por acá. Se me hace muy curioso, ¿no? Que literalmente acá está México, allá Estados Unidos, ¿no? Un muro que divide de manera hecha por los seres humanos. Y aquí vemos como una especie de parque, llegando por acá a Playas de Tijuana, que es donde está este muro fronterizo. Y cuando te empiezas a adentrar, pues sí empiezas a ver todo el arte, los mensajes, y sí se siente, ¿no? Se siente como esta parte de... El muro marca muy firmemente la división que sucede entre Estados Unidos y México. Y pues todos los mensajes. Se siente, ¿no? Como algo ahí. Por ejemplo, acá hay mensajes. Libertad. Está lleno de mensajes, como lleno de historia, lleno de memorias. Y chequen por acá, está lleno de nombres. Son personas que intentaron tener una vida mejor allá, buscando el sueño americano y de alguna manera pues no lograron llegar, como en memoria a ellos. Les digo, se siente no tan bonito, ¿no? Que pasen ese tipo de cosas. Y por acá continúa el muro y allá termina. Y esta parte donde veníamos viendo los nombres, y del lado de acá se ve un mensaje que dice repátriate. Y la bandera de Estados Unidos al revés y con cruces. Y esta parte es como un mirador llegando aquí a Playas de Tijuana. También podemos ver que hay baños por acá. Venta de helados también, de barquillo de garrafa, nieve de garrafa, muy buenas. Tijuana, aquí empieza la patria. Vemos por acá una escultura de delfines, muy bonita aquí en este mirador, a un ladito del muro. Por ahí unas palomas a gusto.
por acá ya bajas a lo que viene siendo el final de este muro que divide a México de Estados Unidos. Y aquí llegando te encuentras con unas barras como para hacer ejercicio también. Y pues bueno, vamos a bajar por acá para adentrarnos en este pedazo del muro. Incluso vemos como una persona trepándose como para la foto, no sé. De hecho se alcanzan a escuchar como cuatrimotos por allá de estadounidenses que están dándose como sus rondines. De hecho de aquí lo puedo ver. Y chequen, se ven aquí como alambres y demás. Del otro lado como unas púas. De acá también se pueden observar como unos conos por ahí. A ver si se alcanzan a ver por acá. Como unos conos y unos anuncios que no alcanzo a percibir qué dicen. Podemos ver por acá unas cruces también en memoria de las personas que no alcanzaron a llegar, que se quedaron en el camino. Como sombras de personas, ¿no? También reflejando eso, más cruces. Por acá vemos más nombres de personas también. Y aquí termina ya el muro que divide a México de Estados Unidos. En esta parte se pueden ver algunos rostros de personas en el final del muro. Vemos que varias personas vienen por acá a tomarse la foto porque es un lugar que llama mucho la atención por acá en México. Por acá venta de coco, churritos. Y acerca de este muro que divide México acá en Tijuana a Estados Unidos, San Diego que es del otro lado, la verdad lo que yo pienso al respecto es que, bueno, de ya tener un muro, levantarlo y dividirlo de esa manera tan notoria, ya se me hace algo un poco como ya de más, porque bajo mi punto de vista pues todos somos iguales, ¿no? No importa si tú eres de Costa Rica, de Venezuela, de Cuba, de Estados Unidos, de México, de cualquier lugar del mundo, al final todos somos iguales. Todos tenemos mente, corazón, almas, incluso la naturaleza, ¿no? Es lo más curioso de todo, ¿no? Que el mar, la naturaleza, no sabe de divisiones, no sigue siendo exactamente el mismo, no cambia nada. Entonces, del otro lado estará este muro, pero del otro lado pues seguirá corriendo el mismo mar, el mismo viento, todo. El que divide, el único que divide es el ser humano. Y así ha sido, pero la naturaleza, que es la que manda, pues sigue siendo la misma. Y pues al ver este muro me hizo reflexionar mucho, ¿no? de esta división, ¿no? Que ha creado el ser humano, de acá es México, allá Estados Unidos, literalmente porque hay un muro aquí, según esto, pues allá ya es otro lado, aunque siga siendo el mismo planeta, que al final del día pues creo que sigue siendo lo mismo. Y sabes, creo que por un lado es bonito tener un país, ¿no? Con una nación, con una identidad, con la cultura, la gastronomía que te ofrece el país, lo que sea en la región, todo eso se me hace bien bonito y digno de presumir. Y pues al final eso hace rico cada país, ¿no? Todo eso que tiene que ofrecer, lo rico que se come ahí, las tradiciones que tienen, todo eso a mí se me hace súper padre, pero es muy diferente ya marcar así de esta manera con un muro, como una división tan notoria, ¿no? Y toda la historia, todas las memorias que hay por acá de personas que han intentado cruzar, han perdido sus vidas de esta y otras maneras también. Se me hace algo de verdad que muy fuerte, impactante, porque se siente, como les digo, desde que vienes llegando, empiezas a ver los mensajes, todo lo que está plasmado en este muro, desde el arte y todo. Como que escuché que empezaban a pitar por allá. Como les decía, desde el arte, los mensajes, todos los nombres, sí, de verdad que te impacta, te llega. Ocuparía ser muy frío para no sentir todo esto que se siente por acá. Y que al final pues ellos tendrán sus razones, ¿no? O sea, también se respeta hasta ese punto de por qué de alguna manera pues marcar un muro y demás y no hacer tan accesible como la entrada a su país, ¿no? Como que sí necesitas varias cosas. Es muy importante obviamente la visa, que no muchos mexicanos la pueden sacar, y mucho menos para trabajar allá, que eso ya se pone más complicado. Porque al final pues lo entiendo, ¿no? México también tiene sus reglas para los extranjeros y también no es tan fácil para ellos. Me ha tocado conocer personas que en México han batallado con eso. O sea, no estoy hablando específicamente de Estados Unidos, sino como de las naciones, ¿no? Como que existen ese tipo de cosas.
Y pues sí hay mucho que reflexionar, que pensar acerca de temas como estos. Se siente feo y todo, pero yo creo que pues no sabemos cada persona, cada nación, qué los llevó a tomar ese tipo de decisiones, o simplemente son cosas nada más simplemente de poder, de control, no lo sé. Porque al final pues todas las personas que han intentado cruzar buscando una vida mejor, el sueño americano para darles una vida mejor a sus familias, se me hace realmente un acto de amor, no un acto que viene del corazón. Lo cual se me hace muy bonito, ¿no? Personas que a lo mejor han visto la situación muy complicada y no podemos saber qué pasa hasta estar en los zapatos del otro. Es donde debemos de respetar, ¿no? Yo creo que ha sido muy difícil para muchas personas que han intentado cruzar, porque al final se me hace un acto pues de amor al final del día, ¿no? Y que de alguna u otra manera pues ha terminado mal. Y la verdad, mis respetos para las personas que trabajan allá, los mexicanos que se la rifan día con día, muchas personas que vienen y van todos los días, con ese sentido, ¿no? De darles una vida mejor a sus familias. Sé que no es tan fácil sacar una visa. He tenido muchos amigos, familiares y demás que no tienen su visa y que se las han negado una y otra vez y les ponen muchos peros y que esto y que el otro, y total no la pueden sacar. Y acá podemos ver la playa de Tijuana, que es una playa fría. Ahorita está haciendo mucho frío. A pesar de que está pegando el sol, pues como pueden ver, no hay personas adentro del mar. Simplemente a lo mucho hay unos que meten sus pies porque es un mar que está muy frío. Y pues con ese clima frío también no se presta mucho para meter. Pues la neta, pues uno sí busca mejorar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en este canal tenemos pensado cruzar y aprovechar y grabar varios videos y demás de cosas muy interesantes que te puedes encontrar de aquel lado. Y pues al final del día te tienes que meter como a ese sistema, ¿no? De si es que quieres hacer las cosas correctamente para no meterte en problemas, de alguna manera te tienes que adaptar al sistema y también a lo que las personas de allá te piden, ¿no? Que la visa, el pasaporte y todo en orden. Entonces son cosas que al final uno tiene que hacer, aunque sé que hay muchas personas que se les complica demasiado y simplemente les dan largas y no la pueden sacar. Incluso las citas están como a veces muy difíciles de conseguir, no es cosa tan fácil. Yo creo que tuve la suerte de que mis papás desde chiquito pues la sacaron y simplemente la he estado renovando y ha sido un poco más fácil el proceso, pero sé que muchas personas batallan un chingo con eso. Y al final, como mi punto de vista es que, bueno, si yo tomara la decisión, pues obviamente haría las cosas más accesibles para todos y tratar de que todo fuera más fácil, ¿no? Pero no es mi decisión, yo no soy el que pone ese tipo de cosas, obviamente. Solo estamos acá platicando tú y yo, reflexionando, pensando, filosofando y demás. Pero al final del día, creo que uno debe integrarse al sistema, ni modo, y avanzar, ¿no? Porque si no, caes en el extremo de ser anarquista total, entonces te privas de muchas cosas que pueden llegar a ser buenas para ti, para tu carrera, para tu familia, para muchas cosas. También Estados Unidos tiene muchas bondades, pero también es importante, yo creo, ponernos en los zapatos de todos. Y pues allá por algo tienen sus reglas, sus razones. Es impactante ver esto, claro que sí, todas las historias que han pasado. De verdad te llega porque te llega al ser seres humanos, no importa de dónde seas. Sé que conectas con este mensaje, ¿no? De personas que han perdido la vida buscando una vida mejor para ellos y para sus familias. Es triste. Podemos ver por acá que hay como un tipo malecón donde las personas vienen a caminar, incluso hay puestos también de comedero y varias cosas. Vamos a caminar a ver qué hay por allá. Mensajes por acá que no recomiendan para nada acá nadar. Venta de papitas. Y por acá venimos caminando en ese tipo muelle que está aquí a un ladito de las playas, donde saca el muro en Tijuana. Se ve que por acá hay banquitas, varios corazones. Se empiezan a ver algunos restaurantes como de mariscos, Arcos Playas, Marisco Sabor y más. Porque al final, si te pones a pensar todo lo que ha hecho Estados Unidos, pues de alguna manera ellos tienen sus razones, sus argumentos. Es un poco abstracta esa situación y de perspectiva. Ellos a lo mejor simplemente están tratando de cuidar más su lugar, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Entonces pero al final de cuentas, pues sí, Estados Unidos es un país que se pone más los moños que otros. Incluso entrando, pues también no tienen mucho sus reglas. También hay que respetar porque su país la verdad es que lo tienen muy ordenado y en muchas cosas pues lo tienen muy bien. Y pues sí, al final cada país pues tiene lo suyo, ¿no? Sus reglas. México sé que también tiene sus reglas a su vez, entonces
lo he visto, ¿no?, en extranjeros. Cada país ya tiene lo suyo. Y pues simplemente fue una reflexión aquí con el muro que te llega, la verdad. Y acá de este lado se empiezan a ver varias cosas, por ejemplo restaurantes, por allá uno, por acá otro, el faro. Incluso una allá con banda, Cocos Don Rey. Y por acá se ve un mirador y también por acá te adentras a otro, donde puedes tener una mejor vista. Vamos para allá. Y aquí venimos llegando a este mirador, que la verdad está suave porque de acá se ve que esa es la vista que tiene desde acá en este mirador. Y por acá se puede ver la plaza de toros. Y pues al final termino en la misma reflexión de que todos somos iguales, no importa dónde nacimos ni esto ni el otro. Es padre, ¿no?, esa parte de estar orgulloso de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, yo en México estoy súper orgulloso. En este canal comparto un montón de cosas, muchos lugares que México tiene muy hermosos, cosas que se dan en la región, ¿no? Y a su vez yo sé que cada país tiene así lo suyo, que todo eso a mí se me hace bastante chingón, la diversidad de todos los países, ¿no?, esa riqueza que al final hace muy abundante al mundo en eso, ¿no? En que cada lugar tiene y ofrece lo suyo, pero ya cuando entra la onda de dividir, ahí es donde no me cuadra mucho ahí la cosa, pero al final, todos estamos conectados y todos estamos iguales por el simple hecho de vivir en el mismo planeta. ¿Será que algún día nos puede conocer un mundo sin muros, sin fronteras? Límite de la República Mexicana. Punto inicial del límite entre México y los Estados Unidos fijado por la Comisión Unida el 10 de octubre de 1849 según el tratado concluido en la ciudad de Guadalupe, Hidalgo. No importa tu nación, tu color de piel, tu ocupación, tu clase social, nada de eso importa. Al final todos somos iguales y como llegamos, nos vamos. Así es, sin nada llegamos al mundo y sin nada nos vamos. Tal vez pudiera ser que lo que sí nos llevemos, no sé, estoy simplemente filosofando, sean todas esas memorias, ¿no?, esos recuerdos, todas esas cosas bonitas, esos detalles que vivimos con nuestros seres queridos, amigos, con personas que conocimos, ¿no?, con eso que pudimos entregarle a los demás, compartirles de corazón y dejar algo a los demás. Yo creo que chance es lo único que nos podríamos llevar, ¿no? Y pues bueno, en ese muro fronterizo entre México y Estados Unidos nos despedimos. Este video fue algo diferente, algo más serio. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Te comparto que ya tenemos mi primer libro titulado Todos estamos conectados, escrito con mucho amor desde el corazón, que literal, como dice el título, trata de esa conexión que tenemos con todo lo que nos rodea, al estar en un planeta donde todo es energía y tiene su vibración. El libro ya está disponible en Amazon, lo tenemos físico y digital. Te comparto el link en la descripción para que puedas adquirirlo directamente.